tardes a todo nuestro público. Veo que acá, allá, un montón se están conectando, veo líderes de opinión peruanas y esa es la idea de hacer este podcast en vivo, desde acá, desde el estudio de Asepsis TIC, Tecnología y Ciencia Hospitalaria. ¿Para qué? Para difundir los conocimientos en esta especialidad tan linda y poder compartir experiencias con todo el personal operativo de las centrales de esterilización, enfermeras, técnicos, ingenieros y todos los involucrados en este tema tan apasionante. Tengo el honor de tener una invitada de lujo, la licenciada Ruth Vidal Montiel. Bienvenida, Ruti. Ella es líder y gestor con más de 28 años de exitosa trayectoria, enfermera instrumentista del Hospital Militar, enfermera coordinadora de cirugía ambulatoria del Hospital de la Solidaridad, enfermera jefe de Centro Quirúrgico y Central de Esterilización, Cine Angiografía de la Clínica Ricardo Palma, asesor de proyectos de infraestructura y equipamiento de quirófanos y centrales de esterilización, con experiencia en los procesos de acreditación, Joint Commission International y gestión y miembro activo de la Sociedad Científica de Enfermeras Especialistas en Esterilización del Perú, docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estoy muy fascinada de estar en este estudio de grabación, bastante motivada, y espero poder compartir con ustedes nuestra experiencia, ¿no? Este conversatorio que día a día debemos ir innovando nosotras las enfermeras. Muchísimas gracias por la invitación, hay un compromiso de por medio y espero que disfrutemos y que esto sea interactivo, ¿no? Que ustedes también participen en este podcast. Felicitarle a Rosita, una lideresa muy representante de las centrales de esterilización. Agradecerte, Rosita. Oh, sorpresa, que para nosotros hubieron un montón, muchas inscritas que querían hacer la visita guiada, pero hemos tenido que por esta vez hacer un sorteo y las ganadoras están aquí presentes en nuestro set, acá en representación de un hospital tan importante como es el Hospital Alberto Sabogal, uno de los más grandes nacionales de salud. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo para este tema muy interesante, y estoy muy agradecida por haber ganado el sorteo, ¿no? Del Hospital Rebagliati. Pasa, Jacqueline, pasa y da un saludo a... Muy buenas tardes, licenciada Ruth, licenciada Rosita. Agradecerle por esos temas tan interesantes. Gracias por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Por supuesto, la Clínica Ricardo Palma. Estoy muy agradecida, sobre todo los temas que van a ser muy importantes, ¿no? Para todos nosotros que trabajamos en Central de Esterilización. Hablar de este tema tan importante, colegas, definitivamente me llena de emoción, ¿no? Un tema bastante interesante y muy actualizado, ¿no? Hablar de esterilización con conciencia nos lleva rápidamente a ver cómo estamos nosotros, y en realidad nuestro trabajo es con conciencia, nos lleva un poco a la reflexión y a la motivación. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el cuidado del medio ambiente? ¿Qué tan impacto tenemos nosotros en nuestro día a día, en la labor que realizamos nosotros dentro de nuestras centrales de esterilización, ¿no? Nosotros jugamos un papel muy importante dentro de la contaminación que puede haber en el ambiente, y las centrales de esterilización son servicios muy complejos, con procesos muy rigurosos, pero de los cuales tenemos que tener claro qué tanto daño o cuánto huella dejamos al medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de nuestro actuar. Y es muy importante este tema porque nos va a permitir un poco ver que hay muchos aspectos que están relacionados con la contaminación ambiental. Este tema tiene que ver mucho con contaminación ambiental, ¿no? Y vamos a ver que esto no debe interferir en la seguridad del paciente. No debe, ¿no? El conservar y tener cuidado con el medio ambiente no debe interferir en la seguridad del paciente, ni en la seguridad del trabajador, ni en la operatividad de los procesos. Por lo tanto, tenemos que tener claro el concepto, a qué queremos llegar y qué procesos podemos optimizar en nuestras centrales cuidando el medio ambiente. Es un gran reto. Díganme, ¿cuántas de ustedes ya tienen el cuidado o han pensado en un proyecto de mejora referente al cuidado del medio ambiente, ¿no? Vemos que muchos glaciales, muchas cosas en el mundo se están perdiendo, ¿no? Pero nosotros en las centrales somos un servicio muy complejo y altamente especializado, donde existe mucho gasto de agua, energético, hídrico y también de residuos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo frente a este crecimiento de gasto energético hídrico? Ustedes
se han puesto a reflexionar de este tema? Pues bien, tenemos que adoptar una serie de conductas y buenas prácticas dentro de nuestras centrales de esterilización. Y como buenas prácticas, tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de ahorrar, pero cuidando con conciencia de central de esterilización, cuidando el planeta. ¿A qué queremos llegar? Por ejemplo, el uso excesivo de agua, ¿no?, dentro de la central. Hoy en día hay muchos equipos que no tienen controles preventivos. No existen en muchos lugares controles preventivos. Simplemente tenemos los controles correctivos cuando de pronto se malogró un autoclave o una lavadora, ¿no? Los equipos que manejamos dentro de las centrales son equipos de alto consumo energético e hídrico, ¿no? Tenemos lavadoras de 250 litros, autoclaves de 560 litros de capacidad. Son equipos de alto gasto y de alto gasto de consumo, de alta calidad de agua. No es un agua cualquiera. El agua que usamos nosotros es un agua desmineralizada, por lo tanto es un tipo de agua totalmente alto en costos. Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a esto actuar? ¿Cuántos de nosotros tenemos ya un programa preventivo de los equipos? ¿Está bien controlado nuestro proceso? Es una pregunta de reflexión para todas nosotras. ¿Cómo controlamos nosotros en nuestra central? Y esto es deber de nosotras, las enfermeras que gestionamos las centrales de esterilización, ser consciente del trabajo que realizamos, y tenemos que tener claro dos estrategias en cuanto al consumo y ahorro energético e hídrico dentro de la institución. Uno, ¿nuestros procesos son correctos? ¿Cómo estamos realizando el día a día nuestra labor? ¿Tenemos cargas completas? ¿Realizamos y lanzamos cargas de proceso de esterilización completas? ¿O de pronto realizamos procesos de esterilización con cargas muy saturadas y muchas veces fallidas, ¿no?, porque tenemos que reprocesar? ¿Y qué estamos generando? Un gasto muy grande de cientos de litros de agua. Cientos de litros de agua, colegas. Imagínense ustedes, si hacemos un análisis, cuánto de gasto de agua especial que tenemos mensual. Es de alto costo, definitivamente. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro y tener proyectos de cómo optimizar estos procesos. Nuestro personal tiene que estar muy bien capacitado en cuanto al manejo adecuado de las tecnologías que contamos dentro de la central. Las autoclaves, las lavadoras termodesinfectoras. Debe haber un entrenamiento muy especial con el personal. La educación continua de nuestros equipos. Ellos juegan un papel muy importante. Tienen que estar conectados en este proceso, en el día a día. ¿Qué queremos lograr, no? Tenemos que lograr esto de sostener estos procesos en el tiempo. ¿Y cómo lo logramos? Con educación continua, colegas, con educación continua. Entonces tenemos que lograr que nuestros equipos sean conscientes del cuidado que debemos tener con las tecnologías que manejamos. Tenemos que tener programas preventivos de las tecnologías de la central de esterilización, programas del correcto manejo de las tecnologías. El personal debe saber cómo cargar con las cargas óptimas. Tenemos que tener también, adquirir ya nuevas tecnologías. Hay muchos sistemas de autoclaves y lavadoras con ahorro energético e hídrico. Por lo tanto, tenemos que adquirir esas tecnologías acorde a los cuidados del medio ambiente, ¿no? Hay muchos equipos ecoamigables con el ambiente. Por lo tanto, tenemos que ya manejar estos conceptos dentro de nuestras centrales, ¿no? En los programas que realizamos, todo esto nos ayuda a disminuir la huella ambiental cuidando el planeta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener buenas prácticas y sostenibles de nuestros procesos dentro de la central de esterilización. También somos generadoras de muchos residuos dentro de las centrales, ¿no? Hay muchos residuos, los papeles crepados, las telas no tejidas, las mangas Tyvek. Todo esto podemos nosotros, colegas, tener proyectos de mejora de reciclaje, tener esa cultura del adecuado manejo de los residuos dentro de nuestra central. ¿Seleccionamos y segregamos adecuadamente los residuos dentro de nuestra central? Es una pregunta de reflexión, ¿no? Pero sí, los empaques también pueden ser reciclados dentro de nuestra institución y tener buenas prácticas. Hoy en día ya la tendencia es que no gastemos mucho en papeles crepados ni telas no tejidas, ¿no? La tendencia ya es tener contenedores rígidos de esterilización. Esto ayuda mucho a sostener nuestros procesos en el mundo. La inversión inicial sí es de alto costo y un contenedor es sumamente caro, pero es lo que necesitamos dentro de nuestra central de esterilización. Pero si lo vemos como ahorro a mediano y largo plazo, juega un papel muy importante adquirir. Es una inversión inicial alta,
pero durante el tiempo es de larga vida. Por lo tanto, hoy en día ya tenemos nosotras que alinearnos a tener estos equipos que van a disminuir la generación de residuos dentro de la central de esterilización, ¿no? También es importante el manejo de los detergentes. ¿Estamos usando los detergentes adecuados? ¿Tenemos conciencia desde el uso de los instrumentos en los quirófanos? Juega un papel importante. Si traemos a nuestro mayor usuario, que es el bloque quirúrgico, instrumentales con alta carga microbiana, lógicamente la materia orgánica gruesa va a ser difícil de retirar de los instrumentos, por lo tanto el proceso que realizamos de lavado van a ser mucho más prolongados. Pero si tenemos la materia orgánica gruesa que desde quirófano venga ya, no con la materia orgánica gruesa fija ni incrustada en los instrumentos, los procesos van a ser mucho más cortos y no tendríamos que usar un proceso de lavado automatizado prolongado. De pronto ya tendríamos que usar un proceso de lavado corto, ¿no? Entonces, si analizan, es una serie de conductas y buenas prácticas que parte desde el punto de uso, de cómo tratamos los instrumentos y cómo los cuidamos, ¿no? Entonces, hay un cambio de conductas, de conciencia, ¿no? Y esto llama a la reflexión de mantener dentro de nuestras instalaciones buenas prácticas y educación continua a nuestros usuarios. También tenemos que aquí mucho hablar del cuidado que tenemos nosotros con los detergentes enzimáticos, cómo eliminamos los residuos dentro de nuestras centrales de esterilización. Hoy en día, muchas de las centrales, y yo estoy realizando un proyecto de mejora con mi equipo referente al cuidado del medio ambiente, centrales verdes, ¿no? Optimizando recursos. Entonces vamos a reciclar muchos de los productos que tenemos, tanto en el quirófano, que es nuestro mayor usuario, como en la central de esterilización para centrales verdes. Y ser la primera institución de pronto con el cuidado ambiental que debemos de tener. Entonces estamos concientizados en que hay grandes cosas que hacer, hay mucho ahorro en realidad, pero si somos conscientes del proceso. Pero si desconocemos que el medio ambiente se está dañando y que la central de esterilización es muy responsable de la huella ambiental que podamos generar. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia en nuestro actuar, en el día a día, cómo realizamos nuestro proceso, cómo es el programa de esterilización, son acordes a normativas, que nuestro personal tenga la conciencia, porque nosotros no estamos en el día a día, el jefe no está en todos los procesos, sino que el personal sepa cómo actuar por el bien del planeta, sepa cómo eliminar y cómo tratar un instrumento. Entonces, mucho hay conciencia, y hablamos de conciencia en esterilización con conciencia. Entonces, hoy en día este tema mucho trata de la esterilización con conciencia, a cómo debemos cuidar nuestro planeta, ¿no? Y hay un sinfín de actividades que podemos realizar desde nuestra central para cuidar el planeta, ¿no? Y hemos dicho el tratamiento, el reuso y reciclar los envoltorios, esas telas no tejidas, los papeles crepados, para convertirlos en otros dispositivos. De pronto la tela no tejida, nosotros tenemos como proyecto a nuestros pacientes quirúrgicos les entregamos unas bolsitas donde ellos depositan sus ropas y sus pertenencias. Estas las vamos a convertir en estas bolsas y vamos a disminuir gastos a la institución. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar. De pronto también nuestras autoclaves. ¿Será necesario tener las 24 horas las autoclaves activas?
tardes a todo nuestro público. Veo que acá, allá, un montón se están conectando, veo líderes de opinión peruanas y esa es la idea de hacer este podcast en vivo, desde acá, desde el estudio de Asepsis TIC, Tecnología y Ciencia Hospitalaria. ¿Para qué? Para difundir los conocimientos en esta especialidad tan linda y poder compartir experiencias con todo el personal operativo de las centrales de esterilización, enfermeras, técnicos, ingenieros y todos los involucrados en este tema tan apasionante. Tengo el honor de tener una invitada de lujo, la licenciada Ruth Vidal Montiel. Bienvenida, Ruti. Ella es líder y gestor con más de 28 años de exitosa trayectoria, enfermera instrumentista del Hospital Militar, enfermera coordinadora de cirugía ambulatoria del Hospital de la Solidaridad, enfermera jefe de centro quirúrgico y central de esterilización, cine angiografía de la clínica Ricardo Palma, asesor de proyectos de infraestructura y equipamiento de quirófanos y centrales de esterilización, con experiencia en los procesos de acreditación, Joint Commission International y gestión y miembro activo de la Sociedad Científica de Enfermeras Especialistas en Esterilización del Perú, docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estoy muy fascinada de estar en este estudio de grabación, bastante motivada, y espero poder compartir con ustedes nuestra experiencia, ¿no? Este conversatorio que día a día debemos ir innovando nosotras las enfermeras. Muchísimas gracias por la invitación, hay un compromiso de por medio y espero que disfrutemos y que esto sea interactivo, ¿no? Que ustedes también participen en este podcast. Felicitarle a Rosita, una lideresa muy representante de las centrales de esterilización. Agradecerte, Rosita. Oh, sorpresa, que para nosotros hubieron un montón, muchas inscritas que querían hacer la visita guiada, pero hemos tenido que por esta vez hacer un sorteo y las ganadoras están aquí presentes en nuestro set, acá en representación de un hospital tan importante como es el Hospital Alberto Sabogal, uno de los más grandes nacionales de salud. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo para este tema muy interesante, y estoy muy agradecida por haber ganado el sorteo, ¿no? Del Hospital Rebagliati. Pasa, Jacqueline, pasa y da un saludo a... Muy buenas tardes, licenciada Ruth, licenciada Rosita. Agradecerle por esos temas tan interesantes. Gracias por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Por supuesto, la clínica Ricardo Palma. Estoy muy agradecida, sobre todo los temas que van a ser muy importantes, ¿no? Para todos nosotros que trabajamos en central de esterilización. Hablar de este tema tan importante, colegas, definitivamente me llena de emoción, ¿no? Un tema bastante interesante y muy actualizado, ¿no? Hablar de esterilización con conciencia nos lleva rápidamente a ver cómo estamos nosotros, y en realidad nuestro trabajo es con conciencia, nos lleva un poco a la reflexión y a la motivación. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el cuidado del medio ambiente? ¿Qué tan impacto tenemos nosotros en nuestro día a día, en la labor que realizamos nosotros dentro de nuestras centrales de esterilización, ¿no? Nosotros jugamos un papel muy importante dentro de la contaminación que puede haber en el ambiente, y las centrales de esterilización son servicios muy complejos, con procesos muy rigurosos, pero de los cuales tenemos que tener claro qué tanto daño o cuánto huella dejamos al medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de nuestro actuar. Y es muy importante este tema porque nos va a permitir un poco ver que hay muchos aspectos que están relacionados con la contaminación ambiental. Este tema tiene que ver mucho con contaminación ambiental, ¿no? Y vamos a ver que esto no debe interferir en la seguridad del paciente. No debe, ¿no? El conservar y tener cuidado con el medio ambiente no debe interferir en la seguridad del paciente, ni en la seguridad del trabajador, ni en la operatividad de los procesos. Por lo tanto, tenemos que tener claro el concepto, a qué queremos llegar y qué procesos podemos optimizar en nuestras centrales cuidando el medio ambiente. Es un gran reto. Díganme, ¿cuántas de ustedes ya tienen el cuidado o han pensado en un proyecto de mejora referente al cuidado del medio ambiente, ¿no? Vemos que muchos glaciales, muchas cosas en el mundo se están perdiendo, ¿no? Pero nosotros en las centrales somos un servicio muy complejo y altamente especializado, donde existe mucho gasto de agua, energético, hídrico y también de residuos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo frente a este crecimiento de gasto energético hídrico? Ustedes
¿Se han puesto a reflexionar de este tema? Pues bien, tenemos que adoptar una serie de conductas y buenas prácticas dentro de nuestra central de esterilización. Y como buenas prácticas, tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de ahorrar, pero cuidando con conciencia de central de esterilización, cuidando el planeta. ¿A qué queremos llegar? Por ejemplo, el uso excesivo de agua, ¿no? Dentro de la central. Hoy en día hay muchos equipos que no tienen controles preventivos. No existen en muchos lugares controles preventivos. Simplemente tenemos los controles correctivos cuando de pronto se malogró un autoclave o una lavadora, ¿no? Los equipos que manejamos dentro de las centrales son equipos de alto consumo energético e hídrico, ¿no? Tenemos lavadoras de 250 litros, autoclaves de 560 litros de capacidad. Son equipos de alto gasto y de alto gasto de consumo, de alta calidad de agua. No es un agua cualquiera. El agua que usamos nosotros es un agua desmineralizada, por lo tanto es un tipo de agua totalmente alto en costos. Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a esto actuar? ¿Cuántos de nosotros tenemos ya un programa preventivo de los equipos? ¿Está bien controlado nuestro proceso? Es una pregunta de reflexión para todas nosotras. ¿Cómo controlamos nosotros en nuestra central? Y esto es deber de nosotras, las enfermeras que gestionamos las centrales de esterilización. Ser consciente del trabajo que realizamos, y tenemos que tener claro dos estrategias en cuanto al consumo y ahorro energético e hídrico dentro de la institución. Uno, ¿nuestros procesos son correctos? ¿Cómo estamos realizando el día a día nuestra labor? ¿Tenemos cargas completas? ¿Realizamos y lanzamos cargas de proceso de esterilización completas? ¿O de pronto realizamos procesos de esterilización con cargas muy saturadas y muchas veces fallidas, ¿no? Porque tenemos que reprocesar. ¿Y qué estamos generando? Un gasto muy grande de cientos de litros de agua. Cientos de litros de agua, colegas. Imagínense ustedes, si hacemos un análisis, cuánto de gasto de agua especial que tenemos mensual. Es de alto costo, definitivamente. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro y tener proyectos de cómo optimizar estos procesos. Nuestro personal tiene que estar muy bien capacitado en cuanto al manejo adecuado de las tecnologías que contamos dentro de la central. Las autoclaves, las lavadoras termodesinfectoras. Debe haber un entrenamiento muy especial con el personal. La educación continua de nuestros equipos. Ellos juegan un papel muy importante. Tienen que estar conectados en este proceso, en el día a día. ¿Qué queremos lograr, no? Tenemos que lograr esto de sostener estos procesos en el tiempo. ¿Y cómo lo logramos? Con educación continua, colegas, con educación continua. Entonces tenemos que lograr que nuestros equipos sean conscientes del cuidado que debemos tener con las tecnologías que manejamos. Tenemos que tener programas preventivos de las tecnologías de la central de esterilización, programas del correcto manejo de las tecnologías. El personal debe saber cómo cargar con las cargas óptimas. Tenemos que tener también, adquirir ya nuevas tecnologías. Hay muchos sistemas de autoclaves y lavadoras con ahorro energético e hídrico. Por lo tanto, tenemos que adquirir esas tecnologías acorde a los cuidados del medio ambiente, ¿no? Hay muchos equipos ecoamigables con el ambiente. Por lo tanto, tenemos que ya manejar estos conceptos dentro de nuestras centrales, ¿no? En los programas que realizamos, todo esto nos ayuda a disminuir la huella ambiental cuidando el planeta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener buenas prácticas y sostenibles de nuestros procesos dentro de la central de esterilización. También somos generadoras de muchos residuos dentro de las centrales, ¿no? Hay muchos residuos, los papeles crepados, las telas no tejidas, las mangas Tyvek. Todo esto podemos nosotros, colegas, tener proyectos de mejora de reciclaje, tener esa cultura del adecuado manejo de los residuos dentro de nuestra central. ¿Seleccionamos y segregamos adecuadamente los residuos dentro de nuestra central? Es una pregunta de reflexión, ¿no? Pero sí, los empaques también pueden ser reciclados dentro de nuestra institución y tener buenas prácticas. Hoy en día ya la tendencia es que no gastemos mucho en papeles crepados ni telas no tejidas, ¿no? La tendencia ya es tener contenedores rígidos de esterilización. Esto ayuda mucho a sostener nuestros procesos en el mundo. La inversión inicial sí es de alto costo y un contenedor es sumamente caro, pero es lo que necesitamos
necesitamos dentro de nuestra central de esterilización. Pero si lo vemos como ahorro a mediano y largo plazo, juega un papel muy importante adquirir. Es una inversión inicial alta, pero durante el tiempo es de larga vida. Por lo tanto, hoy en día ya tenemos nosotras que alinearnos a tener estos equipos que van a disminuir la generación de residuos dentro de la central de esterilización, ¿no? También es importante el manejo de los detergentes. ¿Estamos usando los detergentes adecuados? ¿Tenemos conciencia desde el uso de los instrumentos en los quirófanos? Juega un papel importante. Si traemos a nuestro mayor usuario, que es el bloque quirúrgico, instrumentales con alta carga microbiana, lógicamente la materia orgánica gruesa va a ser difícil de retirar de los instrumentos, por lo tanto el proceso que realizamos de lavado van a ser mucho más prolongados. Pero si tenemos la materia orgánica gruesa que desde quirófano venga ya, no con la materia orgánica gruesa fija, incrustada en los instrumentos, los procesos van a ser mucho más cortos y no tendríamos que usar un proceso de lavado automatizado prolongado. De pronto ya tendríamos que usar un proceso de lavado corto, ¿no? Entonces, si analizan, es una serie de conductas y buenas prácticas que parte desde el punto de uso, de cómo tratamos los instrumentos y cómo los cuidamos, ¿no? Entonces, hay un cambio de conductas, de conciencia, ¿no? Y esto llama a la reflexión de mantener dentro de nuestras instalaciones buenas prácticas y educación continua a nuestros usuarios. También tenemos que aquí mucho hablar del cuidado que tenemos nosotros con los detergentes enzimáticos, cómo eliminamos los residuos dentro de nuestras centrales de esterilización. Hoy en día, muchas de las centrales, y yo estoy realizando un proyecto de mejora con mi equipo referente al cuidado del medio ambiente, centrales verdes, ¿no? Optimizando recursos. Entonces vamos a reciclar muchos de los productos que tenemos, tanto en el quirófano, que es nuestro mayor usuario, como en la central de esterilización para centrales verdes. Y ser la primera institución de pronto con el cuidado ambiental que debemos de tener. Entonces estamos concientizados en que hay grandes cosas que hacer, hay mucho ahorro en realidad, pero si somos conscientes del proceso. Pero si desconocemos que el medio ambiente se está dañando y que la central de esterilización es muy responsable de la huella ambiental que podamos generar. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia en nuestro actuar, en el día a día, cómo realizamos nuestro proceso, cómo es el programa de esterilización, son acordes a normativas, que nuestro personal tenga la conciencia, porque nosotros no estamos en el día a día, el jefe no está en todos los procesos, sino que el personal sepa cómo actuar por el bien del planeta, sepa cómo eliminar y cómo tratar un instrumento. Entonces, mucho hay conciencia, y hablamos de conciencia en esterilización con conciencia. Entonces, hoy en día este tema mucho trata de la esterilización con conciencia, a cómo debemos cuidar nuestro planeta, ¿no? Y hay un sinfín de actividades que podemos realizar desde nuestra central para cuidar el planeta, ¿no? Y hemos dicho el tratamiento, el reuso y reciclar los envoltorios, esas telas no tejidas, los papeles crepados, para convertirlos en otros dispositivos. De pronto la tela no tejida, nosotros tenemos como proyecto a nuestros pacientes quirúrgicos les entregamos unas bolsitas donde ellos depositan sus ropas y sus pertenencias. Estas las vamos a convertir en estas bolsas y vamos a disminuir gastos a la institución. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar. De pronto también nuestras autoclaves, ¿será necesario tener las 24 horas las autoclaves activas?
tardes a todo nuestro público. Veo que acá allá un montón se están conectando, veo líderes de opinión peruanas y esa es la idea de hacer este podcast en vivo desde acá, desde el estudio de Asepsis TIC, Tecnología y Ciencia Hospitalaria. ¿Para qué? Para difundir los conocimientos en esta especialidad tan linda y poder compartir experiencias con todo el personal operativo de las centrales de esterilización, enfermeras, técnicos, ingenieros y todos los involucrados en este tema tan apasionante. Tengo el honor de tener una invitada de lujo, la licenciada Ruth Vidal Montiel. Bienvenida, Ruti. Ella es líder y gestor con más de 28 años de exitosa trayectoria. Enfermera instrumentista del Hospital Militar, enfermera coordinadora de cirugía ambulatoria del Hospital de la Solidaridad, enfermera jefe de Centro Quirúrgico y Central de Esterilización, Cine Angiografía de la Clínica Ricardo Palma. Asesor de proyectos de infraestructura y equipamiento de quirófanos y centrales de esterilización, con experiencia en los procesos de acreditación, Joint Commission International y gestión y miembro activo de la Sociedad Científica de Enfermeras Especialistas en Esterilización del Perú, docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estoy muy fascinada de estar en este estudio de grabación, bastante motivada y espero poder compartir con ustedes nuestra experiencia, ¿no? Este conversatorio que día a día debemos ir innovando nosotras las enfermeras. Muchísimas gracias por la invitación, hay un compromiso de por medio y espero que disfrutemos y que esto sea interactivo, ¿no? Que ustedes también participen en este podcast. Felicitarle a Rosita, una lideresa muy representante de las centrales de esterilización. Agradecerte, Rosita. Oh, sorpresa que para nosotros hubieron un montón, muchas inscritas que querían hacer la visita guiada, pero hemos tenido que por esta vez hacer un sorteo y las ganadoras están aquí presentes en nuestro set, acá en representación de un hospital tan importante como es el Hospital Alberto Sabogal, uno de los más grandes nacionales de salud. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo para este tema muy interesante y estoy muy agradecida por haber ganado el sorteo, ¿no? Del Hospital Rebagliati. Pasa, Jacqueline, pasa y da un saludo a... Muy buenas tardes, licenciada Ruth, licenciada Rosita. Agradecerle por esos temas tan interesantes. Gracias por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Por supuesto, la Clínica Ricardo Palma. Estoy muy agradecida, sobre todo los temas que van a ser muy importantes, ¿no? Para todos nosotros que trabajamos en central de esterilización. Hablar de este tema tan importante, colegas, definitivamente me llena de emoción, ¿no? Un tema bastante interesante y muy actualizado, ¿no? Hablar de esterilización con conciencia nos lleva rápidamente a ver cómo estamos nosotros y en realidad nuestro trabajo es con conciencia, nos lleva un poco a la reflexión y a la motivación. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el cuidado del medio ambiente? ¿Qué tan impacto tenemos nosotros en nuestro día a día, en la labor que realizamos nosotros dentro de nuestras centrales de esterilización, ¿no? Nosotros jugamos un papel muy importante dentro de la contaminación que puede haber en el ambiente y las centrales de esterilización son servicios muy complejos, con procesos muy rigurosos, pero de los cuales tenemos que tener claro qué tanto daño o cuánto huella dejamos al medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de nuestro actuar. Y es muy importante este tema porque nos va a permitir un poco ver que hay muchos aspectos que están relacionados con la contaminación ambiental. Este tema tiene que ver mucho con contaminación ambiental, ¿no? Y vamos a ver que esto no debe interferir en la seguridad del paciente. No debe, ¿no? El conservar y tener el cuidado con el medio ambiente no debe interferir en la seguridad del paciente, ni en la seguridad del trabajador, ni en la operatividad de los procesos. Por lo tanto, tenemos que tener claro el concepto, a qué queremos llegar y qué procesos podemos optimizar en nuestras centrales cuidando el medio ambiente. Es un gran reto. Díganme, ¿cuántas de ustedes ya tienen el cuidado o han pensado en un proyecto de mejora referente al cuidado del medio ambiente, ¿no? Vemos que muchos glaciales, muchas cosas en el mundo se están perdiendo, ¿no? Pero nosotros en las centrales somos un servicio muy complejo y altamente especializado, donde existe mucho gasto de agua, energético, hídrico y también de residuos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo frente a este crecimiento de gasto energético hídrico? Ustedes
¿Se han puesto a reflexionar de este tema? Pues bien, tenemos que adoptar una serie de conductas y buenas prácticas dentro de nuestras centrales de esterilización. Y como buenas prácticas, tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de ahorrar, pero cuidando con conciencia de central de esterilización, cuidando el planeta. ¿A qué queremos llegar? Por ejemplo, el uso excesivo de agua, ¿no? Dentro de la central. Hoy en día hay muchos equipos que no tienen controles preventivos. No existen en muchos lugares controles preventivos. Simplemente tenemos los controles correctivos cuando de pronto se malogró un autoclave o una lavadora, ¿no? Los equipos que manejamos dentro de las centrales son equipos de alto consumo energético e hídrico, ¿no? Tenemos lavadoras de 250 litros, autoclaves de 560 litros de capacidad. Son equipos de alto gasto y de alto gasto de consumo, de alta calidad de agua. No es un agua cualquiera. El agua que usamos nosotros es un agua desmineralizada, por lo tanto es un tipo de agua totalmente alto en costos. Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a esto actuar? ¿Cuántos de nosotros tenemos ya un programa preventivo de los equipos? ¿Está bien controlado nuestro proceso? Es una pregunta de reflexión para todas nosotras. ¿Cómo controlamos nosotros en nuestra central? Y esto es deber de nosotras, las enfermeras que gestionamos las centrales de esterilización. Ser consciente del trabajo que realizamos, y tenemos que tener claro dos estrategias en cuanto al consumo y ahorro energético e hídrico dentro de la institución. Uno, ¿nuestros procesos son correctos? ¿Cómo estamos realizando el día a día nuestra labor? ¿Tenemos cargas completas? ¿Realizamos y lanzamos cargas de proceso de esterilización completas? ¿O de pronto realizamos procesos de esterilización con cargas muy saturadas y muchas veces fallidas, ¿no? Porque tenemos que reprocesar. ¿Y qué estamos generando? Un gasto muy grande de cientos de litros de agua. Cientos de litros de agua, colegas. Imagínense ustedes, si hacemos un análisis, cuánto de gasto de agua especial que tenemos mensual. Es de alto costo, definitivamente. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro y tener proyectos de cómo optimizar estos procesos. Nuestro personal tiene que estar muy bien capacitado en cuanto al manejo adecuado de las tecnologías que contamos dentro de la central. Las autoclaves, las lavadoras termodesinfectoras. Debe haber un entrenamiento muy especial con el personal. La educación continua de nuestros equipos. Ellos juegan un papel muy importante. Tienen que estar conectados en este proceso, en el día a día. ¿Qué queremos lograr, no? Tenemos que lograr esto de sostener estos procesos en el tiempo. ¿Y cómo lo logramos? Con educación continua, colegas, con educación continua. Entonces tenemos que lograr que nuestros equipos sean conscientes del cuidado que debemos tener con las tecnologías que manejamos. Tenemos que tener programas preventivos de las tecnologías de la central de esterilización, programas del correcto manejo de las tecnologías. El personal debe saber cómo cargar con las cargas óptimas. Tenemos que tener también, adquirir ya nuevas tecnologías. Hay muchos sistemas de autoclaves y lavadoras con ahorro energético e hídrico. Por lo tanto, tenemos que adquirir esas tecnologías acorde a los cuidados del medio ambiente, ¿no? Hay muchos equipos ecoamigables con el ambiente. Por lo tanto, tenemos que ya manejar estos conceptos dentro de nuestras centrales, ¿no? En los programas que realizamos, todo esto nos ayuda a disminuir la huella ambiental cuidando el planeta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener buenas prácticas y sostenibles de nuestros procesos dentro de la central de esterilización. También somos generadoras de muchos residuos dentro de las centrales, ¿no? Hay muchos residuos, los papeles crepados, las telas no tejidas, las mangas Tyvek. Todo esto podemos nosotros, colegas, tener proyectos de mejora de reciclaje, tener esa cultura del adecuado manejo de los residuos dentro de nuestra central. ¿Seleccionamos y segregamos adecuadamente los residuos dentro de nuestra central? Es una pregunta de reflexión, ¿no? Pero sí, los empaques también pueden ser reciclados dentro de nuestra institución y tener buenas prácticas. Hoy en día ya la tendencia es que no gastemos mucho en papeles crepados ni telas no tejidas, ¿no? La tendencia ya es tener contenedores rígidos de esterilización. Esto ayuda mucho a sostener nuestros procesos en el mundo. La inversión inicial sí es de alto costo y un contenedor
contenedor es sumamente caro, pero es lo que necesitamos dentro de nuestra central de esterilización. Pero si lo vemos como ahorro a mediano y largo plazo, juega un papel muy importante adquirir. Es una inversión inicial alta, pero durante el tiempo es de larga vida. Por lo tanto, hoy en día ya tenemos nosotras que alinearnos a tener estos equipos que van a disminuir la generación de residuos dentro de la central de esterilización, ¿no? También es importante el manejo de los detergentes. ¿Estamos usando los detergentes adecuados? ¿Tenemos conciencia desde el uso de los instrumentos en los quirófanos? Juega un papel importante. Si traemos a nuestro mayor usuario, que es el bloque quirúrgico, instrumentales con alta carga microbiana, lógicamente la materia orgánica gruesa va a ser difícil de retirar de los instrumentos, por lo tanto el proceso que realizamos de lavado van a ser mucho más prolongados. Pero si tenemos la materia orgánica gruesa que desde quirófano venga ya, no con la materia orgánica gruesa fija ni incrustada en los instrumentos, los procesos van a ser mucho más cortos y no tendríamos que usar un proceso de lavado automatizado prolongado. De pronto ya tendríamos que usar un proceso de lavado corto, ¿no? Entonces, si analizan, es una serie de conductas y buenas prácticas que parte desde el punto de uso, de cómo tratamos los instrumentos y cómo los cuidamos, ¿no? Entonces hay un cambio de conductas, de conciencia, ¿no? Y esto llama a la reflexión de mantener dentro de nuestras instalaciones buenas prácticas y educación continua a nuestros usuarios. También tenemos que aquí mucho hablar del cuidado que tenemos nosotros con los detergentes enzimáticos, cómo eliminamos los residuos dentro de nuestras centrales de esterilización. Hoy en día, muchas de las centrales, y yo estoy realizando un proyecto de mejora con mi equipo referente al cuidado del medio ambiente, centrales verdes, ¿no? Optimizando recursos. Entonces vamos a reciclar muchos de los productos que tenemos, tanto en el quirófano, que es nuestro mayor usuario, como en la central de esterilización para centrales verdes. Y ser la primera institución de pronto con el cuidado ambiental que debemos de tener. Entonces estamos concientizados en que hay grandes cosas que hacer, hay mucho ahorro en realidad, pero si somos conscientes del proceso. Pero si desconocemos que el medio ambiente se está dañando y que la central de esterilización es muy responsable de la huella ambiental que podamos generar. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia en nuestro actuar, en el día a día, cómo realizamos nuestro proceso, cómo es el programa de esterilización, son acordes a normativas, que nuestro personal tenga la conciencia, porque nosotros no estamos en el día a día, el jefe no está en todos los procesos, sino que el personal sepa cómo actuar por el bien del planeta, sepa cómo eliminar y cómo tratar un instrumento. Entonces, mucho hay conciencia, y hablamos de conciencia en esterilización con conciencia. Entonces, hoy en día este tema mucho trata de la esterilización con conciencia, a cómo debemos cuidar nuestro planeta, ¿no? Y hay un sinfín de actividades que podemos realizar desde nuestra central para cuidar el planeta, ¿no? Y hemos dicho el tratamiento, el reuso y reciclar los envoltorios, esas telas no tejidas, los papeles crepados, para convertirlos en otros dispositivos. De pronto la tela no tejida, nosotros tenemos como proyecto a nuestros pacientes quirúrgicos les entregamos unas bolsitas donde ellos depositan sus ropas y sus pertenencias. Estas las vamos a convertir en estas bolsas y vamos a disminuir gastos a la institución. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar. De pronto también nuestras autoclaves, ¿será necesario tener las 24 horas las autoclaves activas?
tardes a todo nuestro público. Veo que acá, allá, un montón se están conectando, veo líderes de opinión peruanas y esa es la idea de hacer este podcast en vivo, desde acá, desde el estudio de Asepsis TIC, Tecnología y Ciencia Hospitalaria. ¿Para qué? Para difundir los conocimientos en esta especialidad tan linda y poder compartir experiencias con todo el personal operativo de las centrales de esterilización, enfermeras, técnicos, ingenieros y todos los involucrados en este tema tan apasionante. Tengo el honor de tener una invitada de lujo, la licenciada Ruth Vidal Montiel. Bienvenida, Ruti. Ella es líder y gestor con más de 28 años de exitosa trayectoria, enfermera instrumentista del Hospital Militar, enfermera coordinadora de cirugía ambulatoria del Hospital de la Solidaridad, enfermera jefe de centro quirúrgico y central de esterilización, cine angiografía de la clínica Ricardo Palma, asesor de proyectos de infraestructura y equipamiento de quirófanos y centrales de esterilización, con experiencia en los procesos de acreditación, Joint Commission International y gestión y miembro activo de la Sociedad Científica de Enfermeras Especialistas en Esterilización del Perú, docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estoy muy fascinada de estar en este estudio de grabación, bastante motivada, y espero poder compartir con ustedes nuestra experiencia, ¿no? Este conversatorio que día a día debemos ir innovando nosotras las enfermeras. Muchísimas gracias por la invitación, hay un compromiso de por medio y espero que disfrutemos y que esto sea interactivo, ¿no? Que ustedes también participen en este podcast. Felicitarle a Rosita, una lideresa muy representante de las centrales de esterilización. Agradecerte, Rosita. Oh, sorpresa, que para nosotros hubieron un montón, muchas inscritas que querían hacer la visita guiada, pero hemos tenido que por esta vez hacer un sorteo y las ganadoras están aquí presentes en nuestro set, acá en representación de un hospital tan importante como es el Hospital Alberto Sabogal, uno de los más grandes nacionales de salud. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo para este tema muy interesante, y estoy muy agradecida por haber ganado el sorteo, ¿no? Del Hospital Rebagliati. Pasa, Jacqueline, pasa y da un saludo a... Muy buenas tardes, licenciada Ruth, licenciada Rosita. Agradecerle por esos temas tan interesantes. Gracias por compartir sus experiencias, sus conocimientos. Tu puesto, la clínica Ricardo Palma. Estoy muy agradecida, sobre todo los temas que van a ser muy importantes, ¿no? Para todos nosotros que trabajamos en central de esterilización. Hablar de este tema tan importante, colegas, definitivamente me llena de emoción, ¿no? Un tema bastante interesante y muy actualizado, ¿no? Hablar de esterilización con conciencia nos lleva rápidamente a ver cómo estamos nosotros, y en realidad nuestro trabajo es con conciencia, nos lleva un poco a la reflexión y a la motivación. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el cuidado del medio ambiente? ¿Qué tan impacto tenemos nosotros en nuestro día a día, en la labor que realizamos nosotros dentro de nuestras centrales de esterilización, ¿no? Nosotros jugamos un papel muy importante dentro de la contaminación que puede haber en el ambiente, y las centrales de esterilización son servicios muy complejos, con procesos muy rigurosos, pero de los cuales tenemos que tener claro qué tanto daño o cuánto huella dejamos al medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de nuestro actuar. Y es muy importante este tema porque nos va a permitir un poco ver que hay muchos aspectos que están relacionados con la contaminación ambiental. Este tema tiene que ver mucho con contaminación ambiental, ¿no? Y vamos a ver que esto no debe interferir en la seguridad del paciente. No debe, ¿no? El conservar y tener cuidado con el medio ambiente no debe interferir en la seguridad del paciente, ni en la seguridad del trabajador, ni en la operatividad de los procesos. Por lo tanto, tenemos que tener claro el concepto, a qué queremos llegar y qué procesos podemos optimizar en nuestras centrales cuidando el medio ambiente. Es un gran reto. Díganme, ¿cuántas de ustedes ya tienen el cuidado o han pensado en un proyecto de mejora referente al cuidado del medio ambiente, ¿no? Vemos que muchos glaciales, muchas cosas en el mundo se están perdiendo, ¿no? Pero nosotros en las centrales somos un servicio muy complejo y altamente especializado, donde existe mucho gasto de agua, energético, hídrico y también de residuos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo frente a este crecimiento de gasto energético hídrico? Ustedes
¿Se han puesto a reflexionar de este tema? Pues bien, tenemos que adoptar una serie de conductas y buenas prácticas dentro de nuestra central de esterilización. Y como buenas prácticas, tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de ahorrar, pero cuidando con conciencia de central de esterilización, cuidando el planeta. ¿A qué queremos llegar? Por ejemplo, el uso excesivo de agua, ¿no? Dentro de la central. Hoy en día hay muchos equipos que no tienen controles preventivos. No existen en muchos lugares controles preventivos. Simplemente tenemos los controles correctivos cuando de pronto se malogró un autoclave o una lavadora, ¿no? Los equipos que manejamos dentro de las centrales son equipos de alto consumo energético e hídrico, ¿no? Tenemos lavadoras de 250 litros, autoclaves de 560 litros de capacidad. Son equipos de alto gasto y de alto gasto de consumo, de alta calidad de agua. No es un agua cualquiera. El agua que usamos nosotros es un agua desmineralizada, por lo tanto es un tipo de agua totalmente alto en costos. Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a esto actuar? ¿Cuántos de nosotros tenemos ya un programa preventivo de los equipos? ¿Está bien controlado nuestro proceso? Es una pregunta de reflexión para todas nosotras. ¿Cómo controlamos nosotros en nuestra central? Y esto es deber de nosotras, las enfermeras que gestionamos las centrales de esterilización. Ser consciente del trabajo que realizamos, y tenemos que tener claro dos estrategias en cuanto al consumo y ahorro energético e hídrico dentro de la institución. Uno, ¿nuestros procesos son correctos? ¿Cómo estamos realizando el día a día nuestra labor? ¿Tenemos cargas completas? ¿Realizamos y lanzamos cargas de proceso de esterilización completas? ¿O de pronto realizamos procesos de esterilización con cargas muy saturadas y muchas veces fallidas, ¿no? Porque tenemos que reprocesar. ¿Y qué estamos generando? Un gasto muy grande de cientos de litros de agua. Cientos de litros de agua, colegas. Imagínense ustedes, si hacemos un análisis, cuánto de gasto de agua especial que tenemos mensual. Es de alto costo, definitivamente. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro y tener proyectos de cómo optimizar estos procesos. Nuestro personal tiene que estar muy bien capacitado en cuanto al manejo adecuado de las tecnologías que contamos dentro de la central. Las autoclaves, las lavadoras termodesinfectoras. Debe haber un entrenamiento muy especial con el personal. La educación continua de nuestros equipos. Ellos juegan un papel muy importante. Tienen que estar conectados en este proceso, en el día a día. ¿Qué queremos lograr, no? Tenemos que lograr esto de sostener estos procesos en el tiempo. ¿Y cómo lo logramos? Con educación continua, colegas, con educación continua. Entonces tenemos que lograr que nuestros equipos sean conscientes del cuidado que debemos tener con las tecnologías que manejamos. Tenemos que tener programas preventivos de las tecnologías de la central de esterilización, programas del correcto manejo de las tecnologías. El personal debe saber cómo cargar con las cargas óptimas. Tenemos que tener también, adquirir ya nuevas tecnologías. Hay muchos sistemas de autoclaves y lavadoras con ahorro energético e hídrico. Por lo tanto, tenemos que adquirir esas tecnologías acorde a los cuidados del medio ambiente, ¿no? Hay muchos equipos ecoamigables con el ambiente. Por lo tanto, tenemos que ya manejar estos conceptos dentro de nuestras centrales, ¿no? En los programas que realizamos, todo esto nos ayuda a disminuir la huella ambiental cuidando el planeta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener buenas prácticas y sostenibles de nuestros procesos dentro de la central de esterilización. También somos generadoras de muchos residuos dentro de las centrales, ¿no? Hay muchos residuos, los papeles crepados, las telas no tejidas, las mangas Tyvek. Todo esto podemos nosotros, colegas, tener proyectos de mejora de reciclaje, tener esa cultura del adecuado manejo de los residuos dentro de nuestra central. ¿Seleccionamos y segregamos adecuadamente los residuos dentro de nuestra central? Es una pregunta de reflexión, ¿no? Pero sí, los empaques también pueden ser reciclados dentro de nuestra institución y tener buenas prácticas. Hoy en día ya la tendencia es que no gastemos mucho en papeles crepados ni telas no tejidas, ¿no? La tendencia ya es tener contenedores rígidos de esterilización. Esto ayuda mucho a sostener nuestros procesos en el mundo. La inversión inicial sí es de alto costo y un contenedor
contenedor es sumamente caro, pero es lo que necesitamos dentro de nuestra central de esterilización. Pero si lo vemos como ahorro a mediano y largo plazo, juega un papel muy importante adquirir. Es una inversión inicial alta, pero durante el tiempo es de larga vida. Por lo tanto, hoy en día ya tenemos nosotras que alinearnos a tener estos equipos que van a disminuir la generación de residuos dentro de la central de esterilización, ¿no? También es importante el manejo de los detergentes. ¿Estamos usando los detergentes adecuados? ¿Tenemos conciencia desde el uso de los instrumentos en los quirófanos? Juega un papel importante. Si traemos a nuestro mayor usuario, que es el bloque quirúrgico, instrumentales con alta carga microbiana, lógicamente la materia orgánica gruesa va a ser difícil de retirar de los instrumentos, por lo tanto el proceso que realizamos de lavado van a ser mucho más prolongados. Pero si tenemos la materia orgánica gruesa que desde quirófano venga ya, no con la materia orgánica gruesa fija, incrustada en los instrumentos, los procesos van a ser mucho más cortos y no tendríamos que usar un proceso de lavado automatizado prolongado. De pronto ya tendríamos que usar un proceso de lavado corto, ¿no? Entonces, si analizan, es una serie de conductas y buenas prácticas que parte desde el punto de uso, de cómo tratamos los instrumentos y cómo los cuidamos, ¿no? Entonces, hay un cambio de conductas, de conciencia, ¿no? Y esto llama a la reflexión de mantener dentro de nuestras instalaciones buenas prácticas y educación continua a nuestros usuarios. También tenemos que aquí mucho hablar del cuidado que tenemos nosotros con los detergentes enzimáticos, cómo eliminamos los residuos dentro de nuestras centrales de esterilización. Hoy en día, muchas de las centrales, y yo estoy realizando un proyecto de mejora con mi equipo referente al cuidado del medio ambiente, centrales verdes, ¿no? Optimizando recursos. Entonces vamos a reciclar muchos de los productos que tenemos, tanto en el quirófano, que es nuestro mayor usuario, como en la central de esterilización para centrales verdes. Y ser la primera institución de pronto con el cuidado ambiental que debemos de tener. Entonces estamos concientizados en que hay grandes cosas que hacer, hay mucho ahorro en realidad, pero si somos conscientes del proceso. Pero si desconocemos que el medio ambiente se está dañando y que la central de esterilización es muy responsable de la huella ambiental que podamos generar. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia en nuestro actuar, en el día a día, cómo realizamos nuestro proceso, cómo es el programa de esterilización, son acordes a normativas, que nuestro personal tenga la conciencia, porque nosotros no estamos en el día a día, el jefe no está en todos los procesos, sino que el personal sepa cómo actuar por el bien del planeta, sepa cómo eliminar y cómo tratar un instrumento. Entonces, mucho hay conciencia, y hablamos de conciencia en esterilización con conciencia. Entonces, hoy en día este tema mucho trata de la esterilización con conciencia, a cómo debemos cuidar nuestro planeta, ¿no? Y hay un sinfín de actividades que podemos realizar desde nuestra central para cuidar el planeta, ¿no? Y hemos dicho el tratamiento, el reuso y reciclar los envoltorios, esas telas no tejidas, los papeles crepados, para convertirlos en otros dispositivos. De pronto la tela no tejida, nosotros tenemos como proyecto a nuestros pacientes quirúrgicos les entregamos unas bolsitas donde ellos depositan sus ropas y sus pertenencias. Estas las vamos a convertir en estas bolsas y vamos a disminuir gastos a la institución. ¿Por qué? Porque vamos a ahorrar. De pronto también nuestras autoclaves, ¿será necesario tener las 24 horas las autoclaves activas?